Amigas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy... Ay, miren nada más, ya se anda dando a conocer esto. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este bonito, este diseño para que hagan ustedes sus guías y puedan de papel picado. Este es un papel picado chiquito y lo que vamos a hacer es hacerlos de diferentes colores. El diseño, como pueden ver, aquí creo que se ve más, es una cruz con un detallito nada más aquí en la esquina para que les sea fácil de entender. Y vamos a hacer dos diseños, amigas. Vamos a hacer este y vamos a hacer otro que es este. Déjenme se los pongo aquí. Este es el otro diseño que vamos a hacer, pero este va a salir en otro tutorial, ¿ok? Pero primero les quiero enseñar a hacer estos, que son los chiquitos, para que entiendan cuál es el contexto, porque este está más laborioso, ¿ok? Entonces, los chiquitos nos quedaron de 6 centímetros por más o menos 4 centímetros y el grande nos queda de 12 centímetros por 7 centímetros, más o menos. Entonces, este está muy fácil de hacer. Les voy a enseñar a hacer el chiquito, ¿ok, amigas? En este tutorial. El chiquito está muy fácil de hacer, está muy bonito. Y bueno, el material que utilicé, yo utilicé de este Omega, ¿ok? De este Omega en 10 o en 20. La verdad es que tengo de los dos. Por ejemplo, este es en color, en tamaño 10. Este es 20, este es 20, este es 20 y este es de otro que me encontré por ahí, que es más o menos del mismo textura, del mismo tamaño. Y con eso hice la guía. Los uní, amigas, haciendo un punto bajo. Miren, cuando terminan de hacerlo, les sobra un hilito. Les sobra este hilito, por ejemplo. Ajá, entonces el hilito que me sobró, pues con ese mismo hilito fui cosiéndolos al de al lado. Y así es como hice mi guía, ¿ok? Miren qué bonita quedó. Se ve bien bonita, ¿verdad, amigos? Y ya así ya se ve como la ofrenda, ya estamos en lo último, amigas, ya de terminar nuestra ofrenda y que se vea hermosísima. Y bueno, amigas, pues vamos a comenzar. Lo hice con el gancho de 1.25, amigas. La verdad es que es un gancho muy delgadito, es este mismo. Lo hice con este ganchito todo. Y es todo el material que van a usar, no van a utilizar otra cosa. Y bueno, amigas, pues vamos a comenzar. Hola, amigas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Miren, permítanme, este que están viendo aquí es el patrón que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es por cada cuadrito vamos a hacer 2 cadenas y subimos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, tomen su hilo, ya saben, yo utilizo este, y vamos a hacer una lazada. Y son 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Entonces tenemos que hacer 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cadenas, pero aquí es aquí es donde vamos a hacer el primer punto, ¿ok? Entonces hacemos 2 cadenas que suben y 2 cadenas que va a ser la parte de arriba de nuestro punto, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer el primer punto. Hacemos 2 cadenas, nos brincamos una cadenita y en la siguiente cadenita hacemos un punto alto. Esto es puro punto alto, ¿ok? 2 cadenas, nos brincamos uno en el siguiente punto alto, ¿ok? Y así hacemos, amigas, 2 cadenas, nos brincamos uno y en el siguiente punto alto. Esto lo vamos a hacer hasta que nos queden
9 cuadritos. Listo. Ahora vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, porque son 2 que suben y 2 que hacen el techito, ¿ok? Giramos y vamos a hacer donde tenemos este punto alto, ahí vamos a tejer nuestro punto. ¿Para qué, amigas? Para hacer nuestras cajitas, nuestros cuadritos vacíos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer 2 puntos altos adentro de esta cajita. 2 puntos altos y hacemos el punto para cerrar la cajita. ¿Ok? Nos queda así. Y vamos a hacer 2 cajitas, entonces son 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Aquí hacemos adentro 1, 2 puntos altos adentro y cerramos con el de la cajita que le toca, ¿ok? El punto alto acá. Entonces hacemos 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Adentro de este vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos. En donde teníamos el punto alto, ahí hacemos un punto alto, 2 cadenas y aquí en la tercera cadena hacemos un punto alto. Y así ya marcamos los puntos. ¿Ok? Así vamos. Ahora vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giramos. Hacemos el primer punto alto. 2 cadenas. Nos brincamos 2 puntos. Y en el tercero vamos a hacer el punto alto. 2 cadenas. Punto alto. Arriba del mismo punto alto. Para que quede así. 2 cadenas, punto alto, y aquí vamos a tejer 3 puntos, los 3 puntos altos que tenemos, sobre esos tejemos 1, 2, 3 puntos altos, y vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí. Aquí hicimos 4 puntos, 4 cajitas, y aquí vamos a hacer las mismas 4 cajitas. Entonces son 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, nos brincamos 2 puntos y en el tercero, punto alto, 2 cadenas y aquí en la tercera cadena, un punto alto. Subimos con 4, 1, 2, 3, 4, giramos, hacemos el primer punto alto sobre los puntos altos, 2 cadenas, punto alto, otra vez 2 cadenas, punto alto. Aquí vamos a llenar este cuadrito, entonces vamos a hacer 2 puntos altos y cerramos ese cuadrito, ese es su punto alto. Vamos a tejer 3 puntos altos más. 1, 2, 3 puntos altos. De este punto vamos a rellenarlo, entonces vamos a tejer adentro 2 puntos altos y el que le corresponde para cerrar el cuadrito. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que tenemos acá de este lado. Entonces son 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas
y en la tercera cadena un punto alto. Así es como vamos, ¿ok? Entonces subimos 1, 2, 3, 4, ya saben que subimos con 4. Aquí vamos a marcar el primer punto. En el punto alto, ya saben, para hacer la cajita. Aquí en este vamos a llenarlo. Entonces hacemos 2 puntos adentro. Marcamos. Ahí está. Y ahora hacemos 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, nos brincamos 2 puntos y en el tercero ahí hacemos nuestro punto alto, tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, 2 cadenas, nos brincamos 2 puntos y en el tercero hacemos nuestro punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Este lo vamos a llenar, entonces hacemos 2 puntos en el mismo punto, lo cerramos con el punto alto que tenemos aquí, 2 cadenas y hacemos aquí en la tercera cadena hacemos un punto alto. Y así es como va el diseño, miren. Si lo alcanzan a ver, sí. A ver. Ahí está. Aquí detallito y la cruz en medio. ¿Ok? Y las de arriba, amigas, van a ser puros cuadritos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Ya saben que subimos con 4. Marcamos aquí nuestro punto alto. 2 cadenas. Nos brincamos 2 puntos y en el tercer punto, punto alto, 2 cadenas. Ahí está. 2 cadenas. Y seguimos los cuadritos, amigas. ¿Ok? 2 cadenas. Nos brincamos 2. En el tercero, tejemos 2 cadenas. Donde tenemos el punto alto, ahí lo ponemos para que se haga la cuadrícula, amigas. Aquí también. Aquí también. Aquí me brinqué 2, en el tercero tejí. Tengo 2 cadenas y aquí. Una cadena y corto. Y así nos queda nuestro papel picado. ¿Ya vieron? Es sencillito, amigas, para que no les cueste trabajo. Este diseño es muy sencillito para que no les cueste nada de trabajo y lo puedan usar como poniendo una guía. Como una guía. No sé si alcanza a ver el diseño. Si no, déjenme les pongo. Ah, miren. Ahí está. Así es el diseño. ¿Ok? Bueno, amigas, pues ya que lo tejimos, ya que lo terminamos de tejer, ahora lo van a unir. ¿Cómo lo uní, amigas? Les voy a enseñar aquí con este. Y lo voy a poner. La verdad es que nada más metí mi gancho aquí donde pude, mi gancho en el otro, en el extremo del otro, y con el mismo hilo que me sobró hice esto, un punto deslizado, una cadena, saqué el hilo y con eso quedó bien agarradito.
Entonces con eso hacen la guía, amigas. Y ya les queda de esta forma. Y bueno, amigas, pues esto sería todo. De corazón les agradezco que sigan esta serie de tutoriales del Día de Muertos para hacer nuestra propia ofrenda del Día de Muertos, todo completamente a crochet. Ya casi terminamos, amigas, ya estamos en los últimos videos. Si me da tiempo hago otros, pero es que quiero hacer otras cositas del Día de Muertos y tengo ahí dos cositas que quiero sacarlo y no es nada más la ofrenda, pero si me da tiempo lo saco. Ok, amigas, y bueno, pues les agradezco mucho. Si les gustó, regálanme un like, si pueden compartirlo se los agradecería mucho. Y bueno, pues gracias por seguirme, gracias por estar suscritos. Los que aún no lo están, suscríbanse para que les lleguen notificaciones cada vez que nosotros subimos un tutorial. Y bueno, regálenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial, chicas. Hasta la próxima. Bye.